Hola, muy buenos días para todos, la comunidad Amagá. Hoy nos encontramos desde el Centro del Bienestar del Anciano con el maestro Jairo Franco, pintor costumbrista. Continuamos con este programa que se llama Mis Memorias Plasmadas en un Lienzo, un programa que habla de nuestra historia, de todo aquello que ha pasado y ha sucedido alrededor del parque municipal y muchas otras anécdotas que el maestro Jairo Franco nos cuenta. Gracias a la administración municipal también por apoyar este proceso, al canal comunitario por supuesto, por estar transmitiendo en vivo y por colaborar siempre con todos estos procesos culturales. Maestro Jairo Franco, bienvenido. Muchas gracias, Giovanni. Muy buenos días para todos los televidentes de nuestro canal comunitario Amagá TV, que ven nuestra señal en nuestro municipio, en toda Colombia y cualquier parte del mundo. Saludamos a toda la colonia de Amagá, residentes en el área metropolitana de Medellín, y le agradecemos al Centro de Bienestar del Anciano, en la cabeza de Juan Pablo, por permitirnos a partir de hoy y todos los jueves a las 9 de la mañana este programa de la historia de nuestro pueblo. Conozcamos nuestra historia, lo que yo vi, lo que yo conocí y palpé a mediados del siglo pasado. Gracias a Dios, a mis 75 años de edad, conservo la memoria desde 1955 y allí es donde estuve y eso se los voy a contar a ustedes a través del programa. Muchas gracias, don Jairo. Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poco de lo que es sus obras de arte que están inspiradas en todo lo que ha sido el marco de la plaza, del parque. Igualmente, don Jairo ha sido un pintor que ha traído pues como su talento para pintar y plasmar los 125 municipios del departamento de Antioquia, pero hoy vamos a hablar del municipio de Amagá y lo que ha sucedido alrededor de este parque principal. Bueno, cuando yo tenía 8 años de edad, 1955, el parque era en manga, sus calles eran empedradas, el parque en manga, como podemos apreciar acá, y se veía el humo de las chimeneas de las casas. En esa época se cocinaba con leña y carbón, porque la energía era muy deficiente. La energía era solamente para los bombillos, porque trabajamos con la energía generada en la planta La Policarpa Salabarrieta, que se fundó en 1917. Hace 105 años fue fundada esa planta de energía. Como les decía, apenas tenía una generación de 34 kilovatios y se vino a mejorar la energía en nuestro pueblo cuando montaron la planta generadora de la ferrería. Allí ya llegó con más potencia y ya se pudieron conectar algunos artículos eléctricos. Mientras tuvimos la planta de la Policarpa allí cerquita del cementerio, la energía era tan deficiente que no se podían conectar sino los bombillos, como les decía, y los radios de tubo, eran como unos cajones de madera grande y no eran con resistencia ni con condensadores, sino que era solamente con tubos. Aquí observamos en el parque, vamos a hablar hoy concretamente del parque, después vamos a hablar de los costados del parque que había en cada lugar. Tenemos en el parque cómo era en ese entonces, era más transitable. Aquí vemos la forma como era el parque, el diseño. En el centro siempre ha estado Simón Bolívar, que estuvo a mediados del siglo pasado y por muchos años, casi que hasta final del siglo, estuvo mirando hacia la alcaldía, después lo pasaron mirando hacia la iglesia y ya nuevamente está mirando hacia la parte de la alcaldía. En ese entonces el parque tenía tenía bancas, y esas bancas tenían como patrocinadores, llamémoslo así, eran donadas por empresas como la Postobón, Coltejer, Cervecería Unión, y todas decían en la parte superior Sociedad de Mejores Públicas. Era una entidad, una especie de comité de mejoras de nuestro pueblo que velaba mucho por la parte social y mejorar, digamos, trataban mucho con el embellecimiento del pueblo. Ajá. Se llama Sociedad de Mejores Públicas. En el parque, como podemos observar acá, en las 4 esquinas habían araucarias, que casi que desaparecieron las araucarias con la remodelación del parque. Desafortunadamente,
en esa remodelación desaparecieron, digamos que más del 50% de los árboles que habían en nuestro parque. En la parte superior, aquí frente a lo que era la tienda y el almacén de don Tulio Moreno, la tienda de Santiago Rivera, el almacén de Tulio Moreno, en esta esquina, digamos que aquí arriba del asilo, allí teníamos siempre 3 tolditos. El toldito de Juancito, el de don Kiko y un señor que le decían el ciego. Allí conseguíamos lo que era el coco, la velita, los pasabocas, las colaciones, el murrapo, el banano, naranjitas también vendía, y había algo muy especial que era el ponche. El ponche lo hacían con huevo y con leche y con carta roja. Algunos no le echaban el huevo, sino que era carta roja y leche y lo batían. Como no había energía, por supuesto, para las licuadoras, entonces era batido hacia mano, a fuerza, lo que llamamos a fuerza bruta, y lo servían y quedaba un jugo muy bueno, ese ponche, que más adelante vamos a hablar de cuándo llegaron los jugos naturales a nuestro pueblo, porque en esa época no se conocían los jugos naturales. Jairo, una pregunta. Bueno, queremos pues como recordar a los televidentes que la exposición está aquí en el Centro de Bienestar del Anciano para que puedan observar todos los detalles que don Jairo nos explica, y también recordar de que todo esto se está haciendo en el marco de lo que es la Cátedra Municipal de Historia que viene impulsando la Secretaría de Educación y Cultura en convenio con la Corporación Nueva Era, y que don Jairo muy amablemente pues se vincula a este proceso para contar la historia. Don Jairo, ¿qué más sucedía en el parque? ¿Actos culturales? ¿Qué procesos se desarrollaban ahí en comunidad? Bueno, a finales de la década del 50 del siglo pasado, se pavimentó el parque y empezamos a ver eventos culturales y eventos deportivos. Con frecuencia se hacían competencias de ciclismo alrededor del parque y el ciclismo y atletismo. Vino en una oportunidad un deportista, un ciclista de Medellín, vino a hacer una demostración montado 24 horas sobre la bicicleta, dándole vueltas al parque. Y fue una novedad en el pueblo. Inclusive mucha gente se trasnochó y desde las casas miraban al señor a ver si se bajaba de la bicicleta. Y no, pues nadie pudo decir que se bajó en ningún momento. Y bueno, recogió plática porque la gente le daba, no es porque lo trajo alguna entidad o el municipio le pagó para que viniera, no. La gente le daba una monedita porque esa era la época de los centavos. Es otra cosa, que nosotros en los tolditos, volviendo al cuento de los toldos, allí comprábamos, con un centavo compramos un casado, que era un banano y un bizcocho. Vale. Que los bizcochos ya prácticamente están desapareciendo. En pocas partes ya se venden los bizcochos, pero era tradicional. El banano con el bizcocho, lo mismo que el coco y la velita. En el parque también tuvimos, en la década finales del 50, los carros que venían de Coltejer, de Postobón, de Mejorar, venían a hacer publicidad, a hacer propaganda a nuestro pueblo, y todo el día recorrían todas las calles repartiendo cachuchas, camisetas, cuadernos, lápices, borradores con publicidad de esa empresa. Y en las horas de la tarde y noche, digamos desde las 6:30 de la tarde, nosotros llegamos a la parte inferior del parque, nos sentamos ahí mirando hacia el frente del parque, donde está hoy en día la plaza de mercado. Ajá. Ahí encima de la farmacia del doctor Vargas, ahí en la pared, ahí proyectaban las películas. Entonces nosotros veíamos cine mudo y muchas películas de Tarzán y de Charles Chaplin, también veíamos algunas películas. En el espacio que podemos observar acá, en el parque, teníamos el primer kiosco que se construyó en Amagá en 1955 con las utilidades de las primeras fiestas de carbón que se realizaron en 1954. Se recogieron 8.000 pesos y con esos 8.000 pesos se construyó el primer kiosco, que tenía 4 parasoles acá en el parque, aquí cerca a Mariano Ospina, que en este lugar estuvo la estatua del monumento de Mariano Ospina Pérez, y aquí habían 5 parasoles que tenían una cosa muy curiosa, y era que debajo de cada una de las mesas tenía un timbre
para que las personas que llegaran ahí tocaban el timbre, entonces de allá, desde el kiosco, se dan cuenta de qué mesa están llamando y ellas mandaban el mesero. Ajá. Inicialmente, o prácticamente casi toda la vida que tuvo este primer kiosco fue de don Jorge Álvarez. Él fue el que trabajó y su señora, doña Rumonera, le ayudaba, eran esas dos personas que manejaban ese kiosco. Yo trabajé ahí barriendo, trapeando y haciendo mandados. Yo tenía 10 o 11 años y cuando se construyó el kiosco, yo tenía esa edad y salía de la escuela y me iba a barrer, a trapear o a hacer los mandados o a llevar también los domingos cajas de cerveza a la espalda desde el depósito para el kiosco y desde el kiosco llevaba hacia el depósito las cajas vacías, de envase vacío, lo mismo que la gaseosa. Don Jairo, una pregunta. Por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa que cuentan de usted, es que le decían el esclavo. Cuéntenos sí. por qué le decían. A mí me decían el esclavo porque yo trabajaba mucho. Yo salía a la escuela, iba a mi casa. En esa época estudiábamos a doble jornada, en la mañana y en la tarde. Estudiábamos hasta de 8 a 11 y media y de 1 y media a 4 y media. Y salía a las 4 y media, me iba para la casa, guardaba los cuadernos, tomaba el algo y me iba a hacer mandado porque tenía contratos con personas que determinados días yo iba y les botaba las basuras o barría y trapeaba. Sobre todo los lunes era de mucho trabajo porque yo me levantaba muy temprano para barrer y trapear las cantinas y heladerías. Y también tenía un contrato con las dos panaderías de aquí abajito, de don Evelio Moncada y de los Carmonas arriba de la Casa de la Cultura. Allá había una panadería, entonces esas dos panaderías yo limpiaba cada 8 días en una de ellas. Limpiaba el horno de la panadería. También llevaba en un canasto, llevaba parva para las veredas, su corregimiento. O sea que yo desde pequeño, puedo decir que desde los 9 o 10 años, me ha gustado pues trabajar y conseguirme y vestirme. Yo me he visto desde esa edad. Como éramos tantos en mi casa, 13 hermanos, mi papá y mi mamá 15, y mi papá solamente él trabajaba para 15 bocas, para 15 personas. Pero hoy en día es difícil para 2. Entonces yo cuando tenía 10 o 12 centavitos le ayudaba a mi papá con algo. Entonces por eso usted, como trabaja alrededor del parque principal, pues le tocó mirar muchos sucesos, presenciar. Cuéntenos más qué pasaba en el parque principal. En el parque pues tuvimos un evento que ocurría casi siempre, que había un fuerte aguacero, como los que hemos tenido últimamente. Caían las hojas de las palmeras que habían en todo el centro y nosotros las cogíamos y las llevamos para la calle del Altico. Y eran 4 o 5 muchachos que los montábamos al hombro, nos íbamos por la parte superior, le untábamos jabón por debajo, oseo, y arriba nos descolgábamos montados todos en ellas hasta la parte inferior. Y llegamos a hoy, volvíamos, la cogíamos para arriba y otra vez. Ese era algo que nosotros hacíamos siempre después de que caía alguna de esas palmeras, de esas hojas de las palmeras. Dentro del parque tuvimos, digamos, de muchas actividades, como el acto público que se hacía siempre el 19 de julio, todos los años llegaba la llama olímpica ahí. Me tocó participar, modestia aparte, me tocó entrar muchas veces con la llama olímpica, que la traíamos de Angelópolis, o la traíamos de Titribí, o de Venecia, o de Fredonia, de Caldas, y nos turnamos. Éramos 8 o 10 atletas que veníamos trotando y nos turnamos determinados trayectos cada uno hasta llegar al pueblo. Ya antes de llegar entramos por la jabonería cuando veníamos, digamos, de Caldas o de Angelópolis. Y en la jabonería nos formábamos todos y uno de tantos entraba con la llama olímpica y el otro a los lados formados. Llegamos acá al parque y estaban en todo el parque, toda la plaza, como les decía, ya estaba pavimentada, ya estaban todos los establecimientos de educación ahí, uniformados, sí. Y estaba la banda de guerra, que en ese entonces le decíamos así banda de guerra, hoy en día se le llamaba banda marcial, y la banda de guerra del liceo, y ahí había un acto público y un homenaje a la bandera. Era siempre la víspera del 20 de julio, 19 de julio. Ajá. Aquí también tenemos eventos como lo que pasaba por frente a la iglesia. Era la circulación de los carros carboneros y de los carros que iban para Titribí. La entrada era
por la jonería, por el cementerio, llegaba acá a esta calle del asilo, subía y aquí giraba a la derecha, pasaba por todo el frente, y cuando se trataba de carros, escaleras que iban para Titiribí, paraban al frente como el que vemos acá. Aquí tenemos un carro escalera parado frente al kiosco. Se bajaban los pasajeros a tomar gaseosita o cafecito con leche y seguían para Titiribí. Ese evento lo teníamos siempre en la mañana o en la tarde, porque en ese entonces no viajaban sino un bus que salía a las 6:30 de la mañana para Medellín, el mismo que se regresaba por la tarde a las 4, llegaba aquí a las 5:20 de la tarde. En este espacio acá, frente al Cuesta Abajo, tuvimos en una oportunidad una de las peleas, una de tantas peleas. En esa época se peleaba mucho, era por política, entre conservadores y liberales. Y a propósito de esas peleas, recuerdo mucho a un sacerdote, que en ese entonces los sacerdotes, los párrocos eran digamos, más autoridad que un alcalde, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque la gente le hacía mucho caso a los sacerdotes. Y inclusive muchos creían que cualquier maldición de un sacerdote, cualquier cosa, cualquier mirada mala que usted le hiciera a un sacerdote, eso era como para que usted se quedara tieso, o una maldición que le hicieran, ¿cierto? Cuando las peleas, que en ese entonces no había sino 3 policías en el pueblo, uno de ellos era un señor que le decían Cachipay, que tuvo una tienda, donde hoy en día la tienda de Elías Gallego, ahí en la esquina de la alcaldía, esa era la tienda del señor Cachipay, que no se me olvida que tenía una hija muy bonita y nosotros la admirábamos mucho. Y nosotros nos paramos en la esquina de allá del Sol y Sombra, que queda acá, el Sol y Sombra, hasta hace poco estuve allí en Ramitama. Ahí nos paramos a ver para subir las niñas para la normal, porque en ese entonces era solamente femenino, normal superior de señoritas. Y nos paramos a subir, paramos ahí a ver pasar las niñas, entre ellas la hija de Cachipay. No eran sino 3 policías, y cuando en las peleas el padre salía de la iglesia y los 3 policías no eran capaces de controlar la pelea, y quitarle el arma a los que estaban peleando. Llegaba el padre y les quitaba a cada uno el machete o el arma que tenían, y les daba una palmada en la nalga y para la cárcel lo mandaba, y eso era, pues, había que obedecerle al padre. La autoridad. Y allí, ahí sí se calmaba. En una oportunidad, con escopetas, había un bando que estaba en el atrio, aquí en este sector, cerquita a la Casa Cural, y otro en la alcaldía. Y eran de abajo hacia arriba hacia abajo, se disparaban pues, con escopetas, entre conservadores y liberales, y cuando se le acababa la munición, se iban acercando y ya era con machete. Eso fue tremenda la pelea, y mucha gente de las casas mirando desde las ventanas, algunos se arriesgaban a salir. En ese entonces, en el parque, era donde se hacía la mayor actividad, digamos, del día domingo, que venían venteros de Medellín, venían con unas cajitas, traían su mercancía, colocaban un poncho en el piso y ahí colocaban las herramientas de segunda que traían para vender, o nuevas. No estaban todavía los toldos. No, habían tolditos, pero para las cositas no más, para esa mercancía no. Inclusive venían también los yerbateros, los culebreros, que a propósito de culebreros, aquí tuvimos uno que le decían Mafifio, fue culebrero en nuestro pueblo, y él salía los domingos y traía una cajita, y él decía que tiene una culebra, y le decía quieta Margarita, y era para vender las pomadas y la agüita que él vendía, y la gente creía en eso, y entonces le compraba, que eran remedios caseros, y compraban eso. Había un evento también los domingos, a mediados del siglo pasado, por ahí 55, 56, yo recuerdo el sacamuelas. Un señor que venía a sacar muelas a Magá, porque en esa época no había odontólogo en el pueblo. Había un dentista que era don Emilio Vélez, el papá de Javier Vélez. Él era el dentista del pueblo, pues como el profesional en ese entonces. Pero no era odontólogo, sino un dentista. Y mucha gente de bajos recursos que no tenía con qué ir donde don Emilio Vélez a que le hiciera el trabajo odontológico,
Entonces esperaba el día domingo que venía el sacamuelas, él se cuadraba aquí al frente de la iglesia, él traía una cajita con un banquito ahí y colocaba sus pomadas. Entonces llegaba la gente que en la semana tenía dolor de muela, entonces esperaba el domingo. Entonces llegaba la persona, el señor le untaba una pomadita en el lado donde tenía la muela mala, la muela coca, lo que la que le iba a sacar, y al ratico le decía, bueno, ya está listo, y con un alicate le sacaba, sacaba la muela, y era un espectáculo. Entonces la gente, de ahí nació aquello de que se decían muchas frases de esa época. Sí. Una de ellas es que decían, es más importante el sacamuela que viene el día domingo a Magá que usted que es un médico, que usted que es un mecánico de aquí, el mejor mecánico del pueblo. No, es más importante el sacamuela. La gente pues, lo consideraba como realmente una cosa muy especial, que ese señor sea capaz de sacar una muela a una persona así. Y ahí le sacaba la muela y ese era el evento que teníamos el día domingo. En las 4 esquinas del parque, en la fiesta de Corazón de Jesús, teníamos los altares. Y en ese entonces era como un concurso de altares, porque habían 4, 5, 6 personas que eran muy aficionadas a esto de los altares. Pero, y la gente trabaja mucho por la iglesia. No, altares religiosos. Sí, altares religiosos. Entonces, digamos, para la fiesta de la Virgen o el Corazón de Jesús, en las 4 esquinas hacían altares. Entonces yo recuerdo a Hernán Torres, que en mediados del siglo pasado y hasta, digamos, de la época del 70 al 80, fue el mejor pintor que tuvo Magá. Y también estaba don Emilio Marín, que también era pintor, pero era mejor Hernán Torres. Él y don Emilio Marín, Hernán Torres, don Luis Alzate, Aristides Piedraítas, Jaime Gallego, entre otras personas, ellos los que colaboraban en el montaje y en la decoración de los altares que se hacían en las 4 esquinas. Y se hacían las procesiones con pólvora. En esa época no estaba prohibida la pólvora. Y había un evento muy especial cuando terminaba la procesión, que aquí frente a la iglesia colocaban una especie de mampara, un caballete de esto por grande, y la prendían la pólvora y empezaba con luces para lado y lado. Ajá. Y al terminar esa pólvora, entonces se desenvolvía, se enrollaba como un telón y aparecía la Virgen ahí. Sí. Era muy bonito ese espectáculo. Luego de eso eran una vaca loca, era una vaca loca, como una carreta, y tenía adelante como los cuernos de una vaca. Ajá. Con los cachos. Y entonces ahí iba una persona con esa carreta, iba de esquina a esquina en la parte superior del parque, de esquina a esquina, la llevaba como corriendo con ella, y ella tiraba polvo para todos los lados. Y ya para terminar, los sacaniguas o buscaniguas, era que tiraban una determinada cantidad de paquetes de esos buscaniguas, los prendían, los tiraban al piso y salía buscando en Sisá por todas partes, entraba a las casas o a los negocios, a las tiendas, a las heladerías. Don Jairo, ¿y en qué mes era el concurso de los altares? ¿En qué meses? No, cuando se hacía la fiesta del Corazón de Jesús. Ajá. Y cuando en algunas fiestas de la Virgen. Y las Semanas Santas, hablando de fiestas y todo eso, las Semanas Santas, que aquí ustedes pueden ver en las obras que tenemos acá en el asilo, en unas obras que traje hace 15 días, óleos, ahí pueden ver un cuadro que pinté sobre la Semana Santa y también sobre San Isidro. La Semana Santa en esa época el gentío era tremendo en nuestro pueblo. Claro. Aquí venía, pero mucha cantidad de gente venía al pueblo, mucha colonia de nuestro pueblo residente en el Valle de Aburrá y en otros municipios, en otras ciudades, pero había una cosa muy particular, que era mucho el trago, era la época en que más licor se vendía en nuestro pueblo, tanto que el padre Valencia, yo recuerdo que después de la Semana Santa, al lunes siguiente, el lunes de Pascua, llamémoslo así, iba al estanco a averiguar cuántas botellas de aguardiente se habían vendido, cuántas botellas de ron, cuánto licor se había vendido. Ajá. Y decían en la misa, vea, aquí no viene sino a beber, vea, vendieron tantas y tantas cajas de aguardiente, tantas de ron.
Y entonces la gente no viene a rezar, viene a beber. Y es que realmente los negocios, usted no encontraba una silla, una mesa vacía en ninguno de los negocios del parque. El kiosco era lleno. Inclusive había negocios que sacaban desde las casas, traían mesas adicionales y taburetes de cuero, en esa época taburetes de cuero. Sí. Hablando de esos negocios, las sillas plegables eran metálicas de kiosco, inclusive las de los parasoles del atrio también eran plegables y eran metálicas. En las fiestas de San Isidro, que también lo tuvimos acá en el atrio, la gente era muy davidosa. Los campesinos y la gente del pueblo regalaban caballos, vacas, novillos, terneros, marranos. Y debajo lo pueden ver acá en una de las obras, debajo de la tarima que se armaba ahí con toldo, con techo y todo, a frente de la casa cural, en la parte inferior había con un angeo, un espacio encerrado donde se guardaban las gallinas, los conejos, los perros. La gente era muy davidosa. Era tanto los animales que regalaban, que la esquina de donde hasta hace poco el Ramitama y hasta esa cuadra, toda esa calle, en la otra esquina de don Pedro Taborda, donde está la subida para el Tico, esa calle la cerraban en ambas esquinas para echar ahí los animales, porque era mucha la cantidad. Yo creo que llegué a contar hasta más de 30 entre novillos, vacas y caballos que se guardaban ahí, y todo era para recoger fondos para la iglesia. Muy interesante todos aquellos sucesos que han sucedido a través de la historia de don Jairo Franco, y que lo sepa toda la comunidad, todas las nuevas generaciones, que conozcan nuestra historia, que conozcan todos aquellos eventos culturales que se desarrollaban en este epicentro, espacio público, que es todavía un espacio para el encuentro y para todas aquellas personas que quieren desarrollar actividades culturales. Aquí nosotros vamos a ver, en los primeros capítulos vamos a observar lo que había en cada una de los 4 costados del parque. Vamos a iniciar la próxima con lo que había en el atrio de la iglesia, lo que había en el atrio y qué había en cada lugar y los eventos sociales que pudimos observar ahí. Bueno, aquí nosotros, disculpe Giovanni, hacemos una invitación muy especial para que vengan a nuestro Centro de Bienestar del Anciano. Aquí tenemos muchas obras de arte, aquí tenemos más de 100 obras de arte para que vengan, observen a través de estas obras cómo era nuestro pueblo. De paso, saludan a los abuelitos y dan una donación voluntaria que tanto lo necesita nuestro Centro de Bienestar del Anciano. Muchas gracias, don Jairo, al canal comunitario y a todas aquellas personas que estuvieron pendientes de este programa. Recuerden que va a ser los jueves a las 9 de la mañana y bienvenidos pues todos acá al asilo para que observen y aprecien estas obras de arte que hace el maestro Jairo Franco. Muchas gracias. Le agradecemos al canal comunitario, a los técnicos, a Giobri, a Edwin, a Juan Gabriel, a todos los técnicos y a todo el personal técnico, personal administrativo de nuestro canal comunitario Amagá TV, el canal de la cultura de nuestro pueblo. Lo esperamos de hoy en 8 días, y si les gustó, coméntenle a los amigos, a los vecinos para que vean nuestro programa, y coméntenle también a su familiar que vive en otro lugar, en cualquier parte del mundo, que a través de en internet, Amagá TV en vivo, puede ver nuestro programa todos los jueves a las 9 de la mañana. Los invitamos para Dios en 8 días. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga.